Buenas tardes, profesora. Buenas tardes para todos. El día de hoy quiero comenzar trayendo un importante tema, el cual es la importancia del pensamiento político de Roma y sus principales expositores. La importancia de este pensamiento político en la antigüedad y cómo ha influido hasta el día de hoy. Cómo se construyeron muchas de las bases de este pensamiento en lo jurídico, entender estos conceptos actuales de ciudadanía, Estado, ley, justicia y la parte jurídica. Analizar este pensamiento nos permite entender cómo se equilibra el poder entre los ciudadanos y el gobierno. En Roma se crearon los primeros modelos de república, de senado, de magistraturas y la importancia de la división de poderes. Entender cómo fue el inicio, la transición, la evolución de este pensamiento político nos sirve como una plataforma para entender el, el mundo de hoy. A través de los autores como Cicerón, Séneca y Polibio, más adelante mi compañera Vanessa nos ayudará a entender un poco más estos pensamientos y cómo se cimentaron los conceptos que hoy siguen presentes. Siguiendo con, siguiendo con nuestro análisis, observamos el contexto histórico de este pensamiento. Surge entre los años, eh, entre el siglo IV antes de Cristo. Este se desarrolla en un contexto de expansión territorial y transformación de la República hacia el imperio. La ciudad de Roma nace como una ciudad-estado. Alrededor del año 753 nace con una monarquía. Todo el poder se concentraba en el monarca, aunque había participación del Senado y una asamblea popular. Ya más o menos para el año 509 antes de Cristo, esa monarquía es abolida y es reemplazada por la república en la cual el poder se divide entre las instituciones, el Senado, cónsules, asambleas. Ya finalmente para el año 27 antes de Cristo, la república es cambiada por el imperio. Todo el poder volvió y se concentró nuevamente en el emperador, aunque se redujo un poco la participación de la ciudadanía, pero también se pudo fortalecer la autoridad, el orden y la estabilidad del Estado y pues del imperio en su momento. Todos, digamos que en esta transición se caracterizó el pensamiento romano por ser más pragmático, a diferencia de los griegos que fueron más teóricos en la justicia y la estabilidad del Estado, lo que ayudó pues grandemente a la evolución de este pensamiento. Entre los principales aspectos del pensamiento político tenemos la noción de república. El Estado pertenece a los ciudadanos. Es muy importante esta noción de república. Los primeros, esta primera, digamos que, noción en la cual se institucionaliza eh, o se reconoce la importancia de las instituciones en el Estado. La división entre el Senado, las asambleas. También ese equilibrio de poderes, la importancia de la ciudadanía, o sea, ya en los tiempos romanos, como lo hay, como lo está hoy en día, muchas personas de otros países pueden tener la oportunidad y adquirir la nacionalidad de otro país. En su momento, también habían personas de otras nacionalidades que podían adquirir estos derechos. El ser un ciudadano romano, pues tenía unos derechos y unos privilegios por encima de los demás, como lo vemos hoy en día. En su momento, el apóstol Pablo era judío y compró la nacionalidad romana y eso le daba ciertos derechos y cierto, digamos que estatus alrededor de ese momento, como lo vemos también hoy en día. El orden, la disciplina para el poder del Estado y la unidad del imperio.
creo que sería uno de los principales aspectos del pensamiento político, esa virtud y ese deber cívico, esa política como un espacio ético para poder también no solo quedarse en lo político, sino también ayudar a la ciudadanía. Más adelante le voy a dar paso entonces a mi compañera Vanessa, quien nos va a dar una reflexión, esos pensamientos, vamos a profundizar en esos autores que nos dejaron plasmados esos ideales, esas ideas y esas visiones que ellos tenían de, de este pensamiento político, su transición y la evolución de hoy en día. Muchas gracias. Muy buenas tardes, continuando con la exposición que inició mi compañera Fabiola. En nuestra siguiente diapositiva tenemos a Marco Tulio Cicerón. Él fue uno de los primeros grandes exponentes, quien representó el pensamiento político más completo del mundo romano. Cicerón defendía la república como la forma ideal de gobierno. ¿Y por qué? Porque estaba basada en la razón, la ley y la moral pública. Asimismo, fue quien consolidó la idea del derecho natural, entendiendo que existen pues, leyes universales que no dependen solamente de la voluntad del gobernante, sino de la naturaleza y la razón humanas. Su frase célebre, abro comillas, es el fin del Estado es la concordia y la justicia, cierro comillas. Esto resume su visión moral de la política. Cicerón también inspiró a pensadores del constitucionalismo como por ejemplo Montesquieu y Locke, porque consideraba que la autoridad debía estar siempre subordinada a la ley y no por encima de ella. Tenemos por otra parte también Lucio Anneo Seneca. Es uno de nuestros segundos exponentes. Él es un filósofo estoico y consejero del emperador Nerón. A pesar de su cercanía al poder, Seneca reflexionó sobre los peligros de la ambición y la corrupción política. De su obra De Clementia enseña que el gobernante debe guiarse siempre por la virtud, la templanza y el autocontrol, que es lo que pues debería de usarse actualmente. Y que el poder solo es legítimo cuando sirve al bienestar de quién? De los ciudadanos. Seneca propone una política con base moral donde el líder debe ser el ejemplo de equilibrio y servicio. Su frase célebre es, abro comillas, el poder sin justicia no es más que una violencia organizada. Cierro comillas. Esto refleja un pensamiento que sigue siendo actual frente a los abusos del poder del siglo XXI. Por otro lado tenemos a Polibio, nuestro tercer pensador. Él fue un historiador griego que vivió en Roma y observó de cerca su sistema político. Polibio propuso la teoría de la anaciclosis, que significa que el ciclo natural de las formas del gobierno, como lo son monarquía, tiranía, aristocracia, oligarquía, democracia y demagogia. Sin embargo, pues destacó que en Roma se había logrado romper ese ciclo gracias a la constitución mixta que gobernaba el poder de los cónsules, como es el monárquico, del Senado aristocrático y de las asambleas populares, que sería el democrático. El análisis de este pensador fue tan influyente que siglos más tarde inspiró la organización del poder en las constituciones modernas, como por ejemplo la de Estados Unidos. Polibio veía que el equilibrio de poderes debería ser una garantía de estabilidad y justicia dentro de un Estado. Como síntesis a los aportes que nos dieron estos pensadores, encontramos que, a forma resumida, Cicerón aportó el derecho natural como la base ética del Estado. Séneca enfatizó la virtud del gobernante y la moral pública. Y por otro lado, Polibio introdujo el concepto de equilibrio y mezcla de poderes. Es así que pues todos ellos coinciden en un punto central que es el compromiso del ciudadano con la cosa pública. Esta idea de participación activa, responsabilidad y justicia sigue siendo pues, la base del pensamiento político occidental. Como lo afirma Black en 1988, el legado romano, abro comillas, dio forma a los valores republicanos de justicia,
ley y deber que aún sostienen pues algunas democracias modernas, cierro comillas. La importancia para la política contemporánea, vemos que, como es la finalidad de esta investigación, tenemos que el pensamiento romano no es una reliquia del pasado, sino que es un conjunto de ideas vivas que siguen presentes en nuestra cultura política actual. Entonces, ¿qué pasa? De Roma heredamos que la idea del Estado de Derecho, donde la ley está por encima del poder, la separación de poderes como principio de equilibrio institucional y la ética del servicio público, que entiende la política como una vocación moral. Estos valores inspiran las constituciones modernas, los derechos humanos, porque reconocen la dignidad y la igualdad de todas las personas. Como dice Aileen en 1998, abro comillas, el ideal romano del bien común sigue siendo una referencia moral para las democracias del siglo XXI, cierro comillas. Como conclusión a esta investigación, podemos decir que el pensamiento político romano fue decisivo para el desarrollo de la civilización occidental porque transformó la filosofía griega en instituciones concretas dando forma a la república, al derecho y al concepto pues de ciudadanía. Cicerón, Seneca y Polibio no solo reflexionaron acerca del poder, sino que ofrecieron una visión ética del liderazgo y del servicio público. Entonces su enseñanza central que la política no puede separarse de la moral, es decir, esos dos conceptos siempre tienen que ir unidos y que el poder solo tiene legitimidad cuando busca el bien común. Entonces tenemos aquí una expresión de Aileen: la política sin ética pierde su sentido y la ética sin acción política pierde su fuerza transformadora. Finalmente, este fue nuestra investigación, espero que haya sido de su agrado. Tenemos aquí como en nuestra última diapositiva las referencias en las que nos basamos para realizar esta investigación. Muchísimas gracias.